Bienvenidas y bienvenidos de nuevo a Self Talk, tu canal de psicología y narcisismo, en el que abordamos todo lo que hace falta saber sobre esta patología. Por favor, suscríbete si todavía no lo has hecho y dale a la campanita para recibir notificaciones cuando haya un nuevo vídeo disponible. Muchas gracias. Hoy vamos a hablar de un término que se repite mucho en la comunidad que habla sobre narcisismo y parejas tóxicas. Y este término es el gaslighting o luz de gas. En mi opinión y en la de muchos otros psicólogos y coaches que hablan sobre el tema, el gaslighting es la técnica favorita de los narcisistas, y ahora veréis por qué. Voy a hablar sobre el origen de esta palabra, su definición, y también voy a poner muchos ejemplos, en concreto 35, para que os hagáis una idea de lo que significa esta palabra. También daré consejos sobre qué hacer cuando te encuentras en una relación con quien hace gaslighting o has estado con alguien que te ha hecho gaslighting en el pasado. El gaslighting, por decirlo brevemente, se produce cuando alguien invalida o niega tus emociones, tus percepciones o tu realidad. Esto no quiere decir que alguien que piense distinto a ti te esté haciendo gaslighting. Ahora mismo veréis cuál es la diferencia. El concepto viene originariamente de una obra de teatro que se convirtió en película en la década de 1930 y se llama Gaslight. En la película, el marido está continuamente encendiendo y apagando las lámparas de gas que tienen en casa, y para cuando la mujer pregunta acerca de lo que está pasando, su marido niega que esté ocurriendo nada. Según él, la iluminación del hogar sigue siendo la misma que siempre y no ve ningún problema. Ella, lentamente, comienza a dudar de su propia realidad, para más tarde perder el contacto con esta y volverse loca. En pocas palabras, la luz de gas o gaslighting es la negación de la realidad de otra persona, y esta puede ser deliberada o no. Esto se hace, por ejemplo, diciendo algo y luego negándolo, haciendo una promesa y luego negando que se prometiera nada, etc. Con la luz de gas, lo que el abusador quiere es llenarte de dudas acerca de ti mismo y de tus propias percepciones, situándose él o ella en una posición de poder sobre ti. Con el tiempo, la persona que sufre el gaslighting se siente confundida y llena de dudas. La luz de gas se puede manifestar de muy diversas maneras y en muchos ámbitos. En la pareja, en los amigos, en la familia, en el trabajo, incluso en la publicidad, en los medios de comunicación o en los políticos. Abordemos ahora su definición. La forma clásica de gaslighting es negar la realidad directamente. La luz de gas es un método insidioso de control mental que los narcisistas patológicos y psicópatas integrados utilizan de forma encubierta sobre sus presas. Estas pueden ser codependientes o no. Cualquier persona es susceptible de caer en esta forma de maltrato y abuso. Con frases como «eso nunca ocurrió» o «no tienes derecho a sentirte así». En la mayoría de relaciones tóxicas, abusivas o narcisistas, se da esta forma de maltrato emocional. El resultado de esto es que el narcisista tiene todo el control sobre la relación, ya que tiene la posesión de la verdad y de la realidad. En este sentido, tu visión de la realidad no cuenta o está subordinada a lo que él o ella piensa que es real y que no. Esto da lugar a mucho sufrimiento en la persona que lo padece, a la que se le está haciendo luz de gas, ya que sus opiniones, sentimientos y pensamientos no cuentan, están por debajo de lo que piensa tu narcisista personal o directamente no existen. Esto, evidentemente, te deja llena y lleno de dudas, confusión, y para cuando reúnes todas tus fuerzas para tratar de salir de esta situación y querer vislumbrar algo de luz, el narcisista puede hacer un buen trabajo y seguir confundiéndote. Lo más peligroso del gaslighting no es que tu narcisista personal niegue tu realidad, sino que además con el tiempo, normalmente tú empiezas a introyectar e incorporar en tu forma de pensar esa manera de ver el mundo. ¿Cómo es exactamente el proceso? Al principio, normalmente se dan discusiones con tu pareja del tipo blanco o negro. Algo que para ti es cristalino como el agua y has visto o has escuchado,
Para tu narcisista personal, ya sea tu pareja, jefe, compañero de trabajo o miembro de la familia, es completamente lo contrario. Por ejemplo, aquello que viste, para tu narcisista nunca ha pasado. Esto puede hacerte enfadar al principio y no entiendes cómo él o ella puede estar negándolo si también estuvo allí. Piensas que tu pareja o familiar te está mintiendo y te enfadas y discutes por ello. Después de varias discusiones sobre el mismo tema, te encuentras sorprendida o sorprendido de que el narcisista defienda a capa y espada, es decir, con total seguridad, su versión de los hechos. A veces buscas un gesto o signo en su cara que les delate, que te dé una pista para saber que están mintiendo. Ni en su rostro ni en su tono de voz se asoma ningún resquicio de duda, y esto empieza a confundirte todavía más. Tanto el mensaje verbal como el no verbal pueden estar alineados en muchas de estas ocasiones, aumentando así tu confusión. Más tarde utilizarán frases como «estás enfermo, necesitas ayuda», para desvalorizarte y para invalidar todavía más tu realidad. A partir de este punto, y con todo lo mencionado anteriormente, comenzarás a cuestionar tu realidad. ¿Y si tienes razón y lo que yo vi no sucedió o no sucedió tal y como lo vi? Al final, sueles terminar aceptando la realidad de tu narcisista personal, o por lo menos, dudando de tus percepciones, haciendo mucha mella en ti, erosionando tu salud mental y haciéndote luz de gas tú mismo o tú misma. Esto implica pagar un peaje emocional a nivel de salud mental, ya que terminas dudando de tu propia cordura. La consecuencia perversa de todo esto es que tus percepciones y atribuciones terminan en un segundo plano, siempre a la sombra de las de tu maltratador y a la espera de su visto bueno, entre comillas, sino siendo eliminadas e invalidadas directamente, tanto como por parte de tu maltratador como por parte tuya. Por tanto, y debido a esto, pese a las evidencias o pruebas razonables de abusos, te asaltan ideas como «Bah, no puede ser que mi pareja me sea infiel, me quiere mucho», o «No creo que haya gente tan mala en el mundo», etc. Hay muchos libros que explican este concepto. Voy a leer ahora la definición que se encuentra en el libro El síndrome del imán humano, escrito por Ross Rosenberg. Implantan narrativas o versiones modificadas y distorsionadas de la realidad, para debilitar a su víctima, neutralizar sus defensas y volver su propia mente en contra de ellas. El intrigante gaslighter, es decir, el que utiliza la luz de gas, elige un problema que o bien previamente no existía o que era solo un problema leve o moderadamente molesto, del cual la víctima ya era consciente. El gaslighter coreografía cuidadosa y metódicamente el entorno de la víctima, para que experimente repetidamente el problema escenificado. Ya sea nuevo, entre comillas, o preexistente, el gaslighter se aprovecha de estos momentos escenificados para implantar una narrativa para hacer que la víctima sienta culpa por lo que hizo, vergüenza por quién se ha convertido y la creencia de que son incapaces de controlar el problema, entre comillas, por sí solos. Probablemente te hayas sentido identificada o identificado con estas palabras. Como el propio Rosenberg indica, el propio narcisista puede investigar primero cuáles son tus vulnerabilidades para luego así usarlas como arma arrojadiza. Se interesarán mucho al principio por descubrir, entre comillas, quién eres en realidad, cuáles son tus puntos fuertes y débiles para usar estos últimos en tu contra. En este sentido, tienes que preguntarte si tú conoces también sus puntos débiles y vulnerabilidades. Lo más probable es que exista una laguna en esta área, ya que tu narcisista personal no se haya mostrado como realmente es, sino que muestra un ser modificado. Al negar sus abusos de forma descarada, es como si ellos nunca cometieran una falta, sino que es, vuelvo a entrecomillar, tu retorcida forma de pensar la que distorsiona todo, dándole un significado erróneo a sus actuaciones. De esta manera se cierra el círculo. Ellos pueden hacer lo que quieran, cualquier tropelía o cualquier abuso, que si los pillas siempre te echarán la culpa de tu mente retorcida, de que no percibes la realidad tal y como es, efectuando el ataque a tus percepciones, conocido como gaslighting. Aislamiento.
Muchos psicólogos y autores expertos sobre este tema coinciden en que se produce un aislamiento en la víctima. El propio gaslighter o maltratador bombardea a su víctima no solo con narrativas falsas sobre hechos concretos que le comprometen, sino que también la inunda de narrativas acerca de que nadie va a entenderle o apoyarla. Pueden ser frases del tipo: «Tu familia está de acuerdo conmigo». «Si tus padres o hermanos supieran cómo eres, me darían la razón a mí». «Nadie va a aguantarte o a entenderte, solo yo lo hago». O «Somos una familia ahora y nadie tiene por qué saber nuestros trapos sucios». Estos mensajes llenan de incertidumbre a su víctima, haciendo que se repliegue sobre ella misma y su maltratador, y cerrándose a poder compartir el sufrimiento que está experimentando con sus seres queridos. Debido a esto, en los casos más graves, la víctima no solo acepta el relato distorsionado de la realidad de su agresor, sino que además le defiende ante ataques externos. Por lo que el gaslighter no solo hace a la víctima inaccesible para cualquiera que pueda protegerla o rescatarla, sino que la convence de que estas personas no la quieren, aman o quieren estar con ella. Estas percepciones erróneas, junto con un sentido de lealtad y agradecimiento, evitarían que la víctima aceptase ayuda. Funciones de la luz de gas. La principal motivación de la luz de gas es no asumir la responsabilidad de sus actos. Si por el camino pueden invertir la responsabilidad e inculparte a ti por lo que hagan ellos, eso que ganan y tú pierdes. Además, no dudarán en plantar la semilla de la duda y la confusión en tu mente, participando activamente en la creación e incremento de la disonancia cognitiva, invalidando una y otra vez tus pensamientos y sentimientos. Otro tipo de gaslighting es el retener algo. Por ejemplo, el que te digan que no te van a volver a hablar si sacas un tema en concreto otra vez. Esto dará como resultado el que tú te prives de hablar o sacar un tema que necesites que se aclare, solo por el simple hecho de que él o ella se enfadará o te retirará la palabra. Esto suele doler mucho y es otro tipo de luz de gas. Al no verbalizar cómo te sientes sobre algún tema en particular, hará que dudes nuevamente de tus percepciones, pensamientos y sentimientos, terminando en ideas acerca de tu propia valía como ser humano e incluso la salud de tu cordura. Esto propiciará no solo el que no seas asertivo y hagas defender tus derechos y necesidades, sino que el narcisista se siga saliendo con la suya, ya que es una manera de manipularte e invalidarte emocionalmente. Te sentirás como que no se te está permitido expresar tus emociones y necesidades. Te estará vetado. En este sentido, encontramos la ley del hielo, una forma de manipulación y gaslighting que conlleva el que tú tengas que adaptarte a la forma de pensar del narcisista bajo amenaza de retirarte la palabra, a veces durante días o semanas, haciéndote sufrir desesperadamente por volver a retomar el contacto y modificando tus pensamientos o al menos tus expresiones a lo que el narcisista quiere oír. Otro de los tipos de luz de gas es la desviación. En este tipo de gaslighting encontrarás a tu narcisista dándole la vuelta a la tortilla, retorciendo las palabras y cambiando la versión de la historia. Este cambio de tema implica hacer que tú quedes como una mala persona y ellos como los buenos de la película. Con frases como: «Ya me ocupé yo de ir al médico con mamá, ya que tú estabas demasiado ocupada con tu trabajo». También puede darse como ejemplo cuando pillas a tu pareja siéndote infiel y ellos retuercen las palabras echándote la culpa a ti con frases como: «Me dijiste que teníamos que hablar, que no veías lo nuestro claro». También sucede cuando justifican sus malvados actos con sus problemas de salud, de trabajo, etc. Esto te distraerá del sentimiento que te pertenece y que estás experimentando y compartiendo con ellos, y probablemente te hará pensar en muchos casos que estás siendo demasiado duro o egoísta. Otra categoría de luz de gas es la contradicción.
Esta se produce cuando el narcisista te dice que no recuerdas algo como realmente pasó. Esto afecta directamente a tu sentido de realidad y a tu adherencia a esta. Está jugando no solo con tus sentimientos, sino también con tu memoria y tu cordura. Cuando te dicen que algo no ocurrió como tú lo recuerdas, diciéndote algo totalmente contradictorio u opuesto, te están haciendo este tipo de gaslighting. En estos casos, normalmente empiezas a dudar de tu realidad y tu capacidad de percibir esta. Empiezas a creer al narcisista cuando te dice que tu cabeza no funciona como debería, volviéndote a llenar de dudas una vez más sobre ti mismo o ti misma, sobre tus percepciones y sobre tus creencias. La doctora Ramani Durvasula, psicóloga clínica y profesora en la Universidad de California, en su último libro sobre narcisismo, añade 2 tipos más muy interesantes de luz de gas. Una de ellas es la categoría de luz de gas por delegación. Esta se refiere a los allegados del narcisista o monos voladores, como sus padres, los tuyos propios, tus hermanos, cuñados, amigos cercanos en los que, por ejemplo, la madre de tu narcisista excusa a su hijo diciendo «No quería decir eso, ya sabes cómo es». Esto no hace más que habilitar y hacer posible el problema, facilitándole al narcisista las cosas. Otro tipo de luz de gas sería la luz de gas de tribu. Este gaslighting ocurre cuando mucha gente facilita al narcisista cometer todo tipo de abusos emocionales y luego lo niegan diciendo que no es tan malo o incluso pueden decir que nunca ha ocurrido. Este tipo de luz de gas se da, por ejemplo, en un ambiente de trabajo tóxico, cuando los compañeros del trabajo son facilitadores del jefe tóxico o narcisista, y ha habido un caso de acoso laboral, con humillaciones, intimidación de por medio, etc. En estos casos, pueden minimizar lo que ha ocurrido o negarlo directamente. Esto también se puede dar en el caso de amigos que te dicen que todos los matrimonios son difíciles de llevar, que hay que trabajar en las relaciones, o madres o padres diciéndote, por ejemplo, cosas como «Ya sabes cómo son los hombres tienen sus necesidades», etc. Este último ejemplo puede darse más en países o comunidades donde esté más arraigado el machismo y las normas sociales están ligadas a este aspecto. Puede darse tanto en Oriente como en Occidente. Es otra forma, por tanto, de invalidarte emocionalmente, de silenciar tus deseos y necesidades, de ser tratada o tratado con respeto, de no ser engañado, de ser querido o amado, etc. Por último, comentar otra clase de luz de gas, y es la minimización. Esta se produce cuando el narcisista te compara, minimiza y reduce a la mínima expresión tus sentimientos y necesidades, haciendo que te fijes, por ejemplo, en otras personas que lo están pasando peor que tú, entre comillas. O te dice cosas del tipo «Estás exagerando, no ha sido para tanto». «Es increíble que me acuses de engañarte cuando yo soy el que paga la casa, el coche, etc., etc». La luz de gas es la técnica favorita de los narcisistas, psicópatas integrados y personas tóxicas en general, ya que produce efectos muy serios en sus víctimas, las cuales terminan adoptando en muchos casos la forma de pensar distorsionada de sus agresores. Las víctimas, como ya he mencionado, terminan haciéndose luz de gas ellas mismas, reprimiendo, si no suprimiendo, toda emoción, sentimiento, valores, creencia personal, voz individual, creencia en la propia valía personal, afectando directamente al núcleo del yo, al autoconcepto, esto es el concepto que tenemos de nosotros mismos, a la autoeficacia, es decir, a la creencia de que nosotros mismos podemos hacer algo bien, a la autoestima y muy directamente a la toma de decisiones. A continuación voy a darte algunos ejemplos, en concreto 35, para que sepas cuándo la gente tóxica está haciendo luz de gas contigo. Por favor, presta atención. Yo nunca he dicho eso. Yo nunca hice esa promesa. Eres un paranoico o paranoica. Estaba de broma. No se te puede decir nada.
te lo tomas todo a la tremenda. Son solo imaginaciones tuyas. No es lo que crees. Tu familia o amigos piensan igual que yo. Tal o cual persona sabe que no tienes razón. Una de las frases estrella es: estás loco o loca. Deja de ser tan sensible, o eres muy sensible. Eso nunca ocurrió. No tienes sentido del humor. Creo que tienes problemas mentales o alguna enfermedad psicológica. Necesitas ayuda. ¿Por qué no se pueden hacer bromas contigo? ¿Por qué estás siempre tan enfadada o enfadado? ¿Por qué no puedes dejar atrás el pasado? Nadie te va a querer o amar de la forma en la que yo lo hago. No parece tan difícil lo que has hecho. Y con una confusión fingida, ¿de qué hablas? No sé de lo que hablas. Está todo en tu cabeza. No quise decir eso. Necesitas ayuda o terapia. No pasó nada. Supéralo de una vez. Estás exagerando o parece que estás exagerando. Siento que elijas sentirte de esa manera. No hay nada que justifique que te sientas de esa manera. No tienes derecho a sentirte de esa manera. En realidad, no te sientes así. Déjame decirte cómo te sientes. El problema no es que yo tenga contacto con mi ex. El problema es que no confías en mí. Otras personas lo tienen mucho más difícil que tú. Deja de hacerte la víctima. El problema aquí eres tú, no yo. Hasta aquí el repertorio de ejemplos que se me han ido ocurriendo y he encontrado por internet y en diversos libros de frases típicas de gaslighting. Y bueno, para todas y todos los que estáis viendo este vídeo, si tienes más ejemplos de gaslighting que hayas experimentado y quieres compartirlo, por favor déjalo abajo en los comentarios, porque siempre es bueno tener una biblioteca o catálogo de frases de gaslighting para ayudarnos a identificarlo y afrontarlo de la mejor manera. Prevención. ¿Cómo podemos prevenir la luz de gas? ¿O qué hacer cuando nos hacen luz de gas? Por norma general, esta es la bandera roja por excelencia que nos dice que estamos ante una persona a la que no le importan lo más mínimo nuestros sentimientos, por lo que en el mejor de los casos, si ves este tipo de comportamientos, se aconseja dejar la relación. Sin embargo, esto no es posible en muchas ocasiones para muchas personas. Por ello, voy a darte a continuación algunos consejos para prevenir, pero sobre todo actuar contra el gaslighting. Número 1. Confía en ti, en tu memoria y en tu intuición. Nadie puede conocer tu realidad y tus sentimientos mejor que tú. Sé que en una relación abusiva esto es muy difícil porque estás de disonancia cognitiva hasta el cuello, por decirlo de alguna manera. Para ayudarte con esto, escribe un diario e intenta centrarte en tus emociones. Esto te ayudará a hacer introspección y a conectar contigo mismo o contigo misma. Y ya te digo, si estás con alguien que te hace luz de gas y no puedes dejar la relación, o bien porque por X motivos, o porque es tu jefe en el trabajo, y no puedes cambiar en este momento de trabajo, etc., etc., sé consciente de que esto es algo real y si te lo han hecho una vez pueden hacerlo más veces. En estos casos, te recomiendo que defiendas siempre tu posición, aunque sea internamente. Cuando el narcisista te diga algo que sabes verdaderamente que no es cierto, haz una nota mental y protege tu posición y tu realidad de forma interna. 2. No entres al trapo en discusiones interminables de las que sales herida o herido una y otra vez. 3. No reacciones a sus provocaciones. El narcisista siempre intentará provocarte, porque conoce todas tus teclas para hacerlo. Tu narcisista sabe qué teclas tocar para que tú saltes y tengas una reacción negativa, y lo que hará, además de darle suplemento al narcisista, lo que hará esto será que el narcisista centre la atención en tu reacción, desviándola de lo que él o ella haya hecho. 4. No te defiendas.
5. No te justifiques. Sí, lo sé, esto es muy difícil, pero es fundamental, ya que si entráis en el juego, le estáis dando validación al narcisista de alguna manera al justificaros y defenderos. Estáis legitimando un poco el problema. Y os aseguro que el narcisista que está acostumbrado a la manipulación os ganará la partida una y otra vez. Para el narcisista, todo es un juego de ganar o perder, y en su caso trata de ganar siempre. Así que si entráis en el trapo, le estáis dando más armas y munición para manipularos. 6. Para ello, utiliza la técnica de la piedra gris. Aprende a sentir con la cabeza ligeramente, poniendo cara neutra y sigue defendiendo tu realidad internamente. Para los que no conozcáis la técnica de la piedra gris, dejaré una etiqueta en este vídeo para que podáis acceder a ella fácilmente. 7. Encuentra otras fuentes de apoyo, como familiares o amigos, para verificar lo que sucede. Tener otras personas cercanas para hablar de lo que sucede en tu relación no es nada malo. No hagas caso de lo que diga tu narcisista en este sentido. Al contrario, es sano, ya que te ayuda a poner en perspectiva todo un poco. 8. Observa las incoherencias entre lo que el narcisista dice y hace. Entre lo que hace y dice un día y entre lo que hace o dice otro. Esto te ayudará a romper con la disonancia cognitiva, efecto de la luz de gas. Para los que no conozcáis la disonancia cognitiva, tengo otro vídeo donde lo explico y pondré otro enlace para dirigiros a este vídeo directamente. También dejaré los enlaces a estos vídeos en la descripción. 9. Valídate a ti mismo o a ti misma. Valida tu intuición. Permítete sentir y hacer un juicio de valor sobre algo antes de compartirlo con los demás. 10. Deja de entregar tu realidad al narcisista. No dejes que ellos examinen y te den el visto bueno o validación de lo que piensas o haces. Aduéñate de tu realidad. 11. Escribe en un diario o dispositivo electrónico lo que va sucediendo en la relación, para que no te olvides de nada. 12. Establece límites saludables. No permitas, por ejemplo, que te griten o te hagan sentir mal. 13. Evita buscar la aprobación de los demás. Respeta las opiniones, pero ten la tuya propia. No luches por hacer cambiar de opinión al resto de personas. Y 14. No dejes que nadie decida por ti. Evita tener que delegar en otra persona para las decisiones que solo te atañen a ti. Puedes pedir consejo, pero siempre debe de prevalecer tu criterio. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Recuerda que la luz de gas es un tema muy serio. Recuerda también que pese a que este tema se está convirtiendo en un tema de moda, mucha gente no conoce todavía este concepto, ni sus consecuencias, aun experimentándolas por ellas mismas. Por eso es importante que si conoces a alguien que tú crees que pueda estar pasando por esta situación, no dudes en compartir este vídeo. Estoy seguro de que entre todos podemos ayudar a detener a las personas tóxicas, narcisistas y psicópatas integrados que viven en esta sociedad, o por lo menos a protegernos a nosotros mismos de este tipo de abusos. Bueno, te mando mucho ánimo en tu camino hacia la recuperación. Hasta el próximo vídeo.